Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y en esta ocasión vamos a conversar con el doctor Mac Puig, quien es presidente de Alianza por la Democracia, APD. Con él vamos a hablar de los acontecimientos, los últimos hechos que se han presentado en la República Dominicana y sobre todo sobre estas nuevas revelaciones o filtraciones de Odebrecht y que pues salpican a Punta Catalina. Del caso Odebrecht. Del caso Odebrecht y que salpica a Punta Catalina. Una obra que en varias ocasiones don Mac Puig en este espacio pues ha descalificado, ha dicho que es improcedente el lugar, los terrenos que se adquirieron, en la forma que se adjudicó y todo lo que tiene que ver con esta obra. Vamos a hablar con don Mac Puig, vamos a darle las buenas noches. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior. Encantadísimo de estar aquí cerrando la noche con ustedes. Sí. Háblenos de cómo la población ha recibido estas nuevas informaciones de algo que ellos sabían que existía, pero ahora hay una confirmación de una revelación de un grupo de periodistas con sede en Washington, donde pues participó nuestra periodista Alicia Ortega como parte de ese equipo, donde se filtraron más de 13.000 informaciones, donde revela de varios pagos que se hicieron a la República Dominicana a través o para la empresa del consorcio Odebrecht Punta Catalina, y donde involucra a varios empresarios dominicanos. Bueno, en primer lugar, lo que se acaba de informar es una confirmación. Se sabía que había habido montos cuantiosos que habían sido pagados a título de corrupción para el caso específico de la licitación y la contratación del consorcio encabezado por Odebrecht para la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina. Se sabía, pero no se habían presentado las evidencias. Y el hecho de que esas evidencias se hayan hecho públicas nos llevan a una serie de conclusiones que ya se puede decir que son incontestables. Dentro de estas yo quisiera señalar en primer lugar que toda la estrategia del gobierno de la República, encabezado por el presidente Danilo Medina, estuvo orientada a negar cualquier tipo de hecho doloso con relación al otorgamiento de los contratos de Punta Catalina. ¿Sí? Y se montó toda una operación de encubrimiento. En esa operación de encubrimiento, uno de los elementos primeros lo ejecutó el propio presidente de la República, que fue el decreto 617, que fue el decreto que permitió la formación de una comisión encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado, y que fue presentada como una comisión de gente honorable, y que fue involucrada en la elaboración de un informe respecto que tenía que, desde el principio se sabía que era para demostrar que allí no había pasado nada, supuestamente demostrar que allí no había pasado nada. Ahora, ese decreto era ilegal, porque ese decreto mandaba a la formación de una comisión que se iba a ocupar de investigar un caso que ya estaba bajo investigación. Entonces, un decreto del presidente de la República para formar una comisión de ese tipo era una clara interferencia en la separación de poderes. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático desarrolló una acción directa en inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, y la postergó su fallo. Y cuando finalmente se vino a pronunciar, lo hizo con una denegación de justicia, señalando que como ya la comisión había cesado en sus funciones, ya el caso no tenía objeto. Cuando en realidad el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse en esa dirección, porque aunque haya desaparecido el hecho, las consecuencias que se derivaban de los trabajos de esa comisión iban a seguir teniendo incidencia, porque para colmo
siendo una comisión irregular, no formando parte de sus integrantes del Ministerio Público, sus conclusiones fueron asumidas por la Procuraduría General de la República. Entonces el Procurador General de la República desarrolló, bueno, hubo el encubrimiento de parte del Presidente de la República, de parte de la Comisión Agripino, de parte del Tribunal Constitucional, luego de parte de la Procuraduría General de la República también hubo encubrimiento, porque al ellos instrumentar el caso de Punta Catalina, incluyeron dentro de los elementos a ser investigados todas las obras de Odebrecht, incluyendo las plantas de carbón, las plantas termoeléctricas de Punta Catalina. Se dieron cuenta, parece que en un primer momento no lo habían hecho, luego se dieron cuenta y eliminaron la famosa página 14 del expediente elaborado por la solicitud de medida de coerción. Sí, de la solicitud de medidas de coerción, y eliminaron a Punta Catalina. Luego se hizo todo lo posible porque no se hablara ni por asomo de Punta Catalina a todo lo largo de una instrucción, ¿verdad? De una acción del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, que ya en la cual las cartas estaban marcadas. Es decir, de entrada ya el juicio estaba amañado por esa exclusión. Entonces, ahí tenemos nosotros una acción continua de encubrimiento del Presidente de la República, de la Comisión Agripino, del Tribunal Constitucional, de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia. Hoy día se señala que hay que pedirle a las autoridades que hagan una investigación, pero ¿quién va a investigar? ¿Cómo se le va a pedir al Procurador General de la República que investigue lo que él mismo se ha empeñado en encubrir y se ha demostrado que ha encubierto? O sea que estamos en un caso grave de pérdida de legitimidad de las autoridades. Porque ¿quién le vamos a decir al Tribunal Constitucional que se pronuncie si ya él se pronunció encubriendo? Le vamos a decir a una comisión de notables que se pronuncie si ya se pronunciaron también en el mismo sentido. Esto es un caso gravísimo. Incluso, esto es tan grave lo que ha sucedido, y a algunos les podrá parecer una exageración lo que yo voy a decir, pero lo digo con toda objetividad y con toda responsabilidad. Conversando, haciendo análisis político, una persona, era un aguzado, conocedor de la realidad nacional, me decía que este hecho significa que no va a haber un tercer mandato del presidente Medina. Y yo le decía, no, que era probable incluso que ni siquiera el presidente Medina terminara su segundo mandato si los acontecimientos seguían tomando el curso. ¿Usted cree que esta situación ahora mismo le afecta a la reputación del presidente Danilo Medina? Directamente. Es que la primera labor de encubrimiento abierto de eso que se acaba de evidenciar es el decreto de enero de 2017 mediante el cual se crea la comisión. La famosa comisión. Entonces, así empezó en Perú. Y el presidente Kuczynski negó y se tuvo que ir. Y ahora está encausado. Claro, allí en Perú hay unas condiciones políticas distintas porque había una oposición parlamentaria muy activa, muy importante. Aquí no se da esa correlación de fuerzas, aquí no tenemos esos legisladores opositores, ¿verdad?, que planteen el caso como se planteó en el Perú. O sea que el contexto político es diferente, pero en Perú el presidente de la República tuvo que abandonar. Primero negó y después resultó que él sí estaba involucrado. No tuvo más remedio que admitirlo cuando le presentaron las evidencias. Yo creo que lo primero que hay que acotar de Pedro Pablo Kuczynski fue su actitud de presentarse como el paladín anticorrupción. No sé si te recuerdas. Sí. Cuando asumió y unos decretos y una cosa, bueno, llegó El Salvador de Perú, sí. Y resulta que poco tiempo después era toda una pantalla porque estaba involucrado. Pero es que esa actitud farisea de Pedro Pablo Kuczynski
es una actitud también muy, muy extendida. Es decir, hay mucha gente que se han presentado como santos, que en realidad en toda esta materia son unos verdaderos demonios, son pontífices, ellos pontifican, son papas, hablan de la ética, de la moral, de la pureza, hablan de todo eso, pero a la hora de la verdad, se embarran. Y por eso, y realmente, lo que esto acaba de demostrar también, porque esto está conectado con todo lo que ha pasado en Brasil, en todo esto, el Procurador General de la República y toda la acción del aparato judicial en la República Dominicana, del Ministerio Público, estuvo encaminada a decir que Odebrecht había cooperado con el Ministerio Público de la República Dominicana. Bueno, no es verdad. No es verdad, porque de todos los países en los que se han desarrollado procesos de investigación sobre Odebrecht, el único país que no ha hecho un acuerdo formal de entrega de documentos de manera completa es la República Dominicana. Pero no solamente eso, es que la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas demuestra que la supuesta disposición de Odebrecht a tener una cooperación extendida resultó ser una falacia. Ese estudio demuestra que Odebrecht no ha estado cooperando, como se ha demostrado con los papeles de Moro. Pero es que yo creo, en Brasil, doctor, que en República Dominicana, y yo lo he dicho en una ocasión, no hubo un acuerdo de cooperación, un acuerdo de impunidad con Odebrecht, puro y simple. Tú me salvas, yo te salvo. Yo creo que en la práctica eso es lo que ha operado en el país, por encima de lo que establece la normativa procesal penal. Y voy más lejos. Estoy totalmente de acuerdo, pero voy más lejos. Aquí no hubo complicidad, aquí hubo colusión. Es decir, aquí no fue que una empresa compró a unos cuantos funcionarios. No. Es que desde la cúspide, desde la cúpula del Estado Dominicano, los principales responsables... El concierto de funcionarios. Un concierto, o sea, de las máximas autoridades de la República Dominicana con las máximas autoridades de la empresa delincuente para producir toda esta trama corrupta. Te mencionaba ahorita los aspectos éticos, morales, y yo no sé de verdad qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Pero este caso de Odebrecht pone también de manifiesto ese tema. Yo no voy a criticar el que se gane su dinero legítimamente y el que le pone fecha a sus honorarios. Uno no se puede meter en eso. Ahora, por el punto de vista ético, ¿cómo queda una persona que siendo parte de una comisión de calificación da una puntuación a una empresa? Luego que la empresa que recomienda, entre otras cosas, gana la licitación, él aparece como asesor de la empresa. Pero igual, ¿cómo queda una persona que es parte de una comisión que está investigando unos supuestos ilícitos de una termoeléctrica? Es el vocero prácticamente oficial. Sale de la comisión a ser el director de la termoeléctrica. Explíqueme eso. No, es que eso no tiene explicación. Bueno, sí tiene una explicación. Explíquemelo, no no tiene entiendo. una explicación muy sencilla. Sí, son actitudes delincuenciales. Esa es la explicación. Tanto así. Y que si usted es uno de los principales asesores del director, vicepresidente ejecutivo de la CDEE, y usted es el que le está recomendando que contrate, y usted le está pagando el que va a ser beneficiario del contrato, eso es delincuencia. Ese señor, si aquí hubiese una justicia independiente, aquí hoy día hubiera, es decir, no 6 encartados, es decir, no 6 personas sometidas, no. Aquí hoy hubiese muchas renuncias, serían muchas personas separadas de sus cargos, incluso aquí habría una reorganización completa del gobierno, como pasa en todos los países medianamente democráticos, cuando aparece un caso de corrupción. Esto no es un caso simple de corrupción, esto supura pus por todas partes. Esto no es cualquier cosa. Don Marc, con su permiso, vamos a aprovechar para irnos a unos cortes comerciales y pues luego de la pausa seguimos con esta interesante conversación con don Marc Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
Bueno, conversamos con el doctor Mac Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Con él debatimos, socializamos sobre estas informaciones que han salido a la luz pública. Que hemos visto todo el tema vinculado a la continuación del capítulo corrupción. Pero me gustaría, Junior, si me disculpa, abordar lo que ha pasado en el Congreso. No, justamente voy a la parte exacto. política, que va a estar evidentemente vinculada al análisis anterior. Pero haciendo un esfuerzo por separar los momentos, ¿cómo evalúa la situación política del PLD de cara a su afectación también a la situación política nacional? Lo presento así porque no necesariamente la crisis del PLD implica una crisis nacional, pero puede tener consecuencias. Sí la implica porque se trata de un partido dominante. Se trata de un partido que ha tomado el control del Estado, y no solamente el control del Estado, sino el control de la sociedad desde muchos puntos de vista. No son todos los llamados poderes del Estado los que están bajo control de ese partido, sino que también hasta las conciencias están bajo control de ese partido, a través del control de los medios de comunicación, a través de la construcción de imaginarios. Lo que se le ha vendido a la sociedad dominicana como lo que sería su futuro y sus deseos, todo eso ha sido construido desde esa plataforma político-partidaria. Y el control también de la misma ciudadanía, a través sobre todo del control de los pobres, a través de la coacción, a través de las llamadas tarjetas, técnicamente las llamadas transferencias condicionadas. Pero son condicionadas, se supone que era condicionada para que los niños fueran a la escuela, son condicionadas en realidad para ganar favor político. Entonces, cuando ese sistema de partido dominante, el caso típico fue el del PRI en México, y se pudo reproducir porque estaba basado en la no reelección. Y por eso el sistema se mantuvo 90 años. Eso fue lo que diseñó Leonel en el 10. Bueno, pero lo dañaron en el 16. Pero ahí ya le habían hecho una modificación, porque México funcionó, fue con no reelección jamás. No reelección jamás. Es decir, el sistema mexicano tenía un mecanismo perfecto de reproducción, claro, desde el punto de vista partidario. Sí, tenía esa característica. Para la no perpetuidad en el poder aquí de se diseñó la República Dominicana 2044 con alternabilidad, pudiendo repetir. Pero en el caso de México, lo que existía era lo que ellos llamaban el sistema de la camada. Si un presidente lo designaba el presidente saliente, llegaba con su camada, salía la vieja camada, la nueva camada sabía que se iba a enriquecer. Pero había una generación que iba subiendo, no se reciclaba la mayoría. Eso es lo que algunos sociólogos han llamado un mecanismo de circulación de las élites. Claro. Es decir, un mecanismo que permite que el sistema se mantenga mediante una rotación de actores. Perfecto. Pero el hecho de introducir la reelección en un sistema de partidos dominantes adultera ese modelo, y lo adultera hasta el punto de poder provocarle la muerte. Y lo que está sucediendo es eso, es decir, es que la reelección está matando el sistema establecido por el propio PLD, que es un sistema de dominación, que ha sido un sistema de dominación social, de dominación económica, de dominación política, que ha resultado muy eficaz. Ha resultado muy eficaz para el sometimiento de la sociedad dominicana, pero que ha encontrado su talón de Aquiles, ha encontrado su debilidad dentro de sí misma, en la medida en que un grupo dentro del partido dominante pretende perpetuarse en detrimento de los demás. Ahí estalla el sistema. Y a lo que estamos asistiendo a ese estallido, porque cuando se rodea, se cerca el Congreso Nacional, no es el Congreso Nacional el que se está acercando, es la democracia dominicana la que está siendo cercada. Es decir, es la sociedad dominicana la que está siendo sometida a un cerco en unas medidas totalmente desproporcionadas, no solamente por la brutalidad de la acción, sino por el hecho de haber lanzado bombas lacrimógenas contra legisladores y ciudadanos,
sino por el hecho de haber involucrado a la fuerza militar en labores que por su naturaleza son de policía, son de policía, son de orden público. Entonces el Ejército Nacional, es decir, que está definido como defensor de la soberanía y que tiene que ocuparse de otros temas, por ejemplo, defender la frontera, por ejemplo, lo que está es combatiendo políticamente todas esas granadas, toda esa parafernalia. Es decir, no está defendiendo la nación, lo que está es defendiendo un grupo del partido de gobierno frente a otro grupo del partido de gobierno. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana no pueden ser sometidas, no deben ser sometidas a ese tipo de situación. Yo no sé si, no es confusión, ¿verdad? Es entender su rol. Pero yo creo que es bueno insistir en eso, don Max, que los cuerpos armados de los estados, las policías de los estados, no están para defender gobierno, están para defender a la ciudadanía y la ley, en la medida en que las acciones que se promuevan no choquen con la ley, no tienen por qué salir las fuerzas represivas a reprimir a la sociedad. Entonces vemos, eso que usted explica, la actitud policial y militar no fue de defender la ley, fue defender un grupo. Claro. Y eso es violatorio a la Constitución. Pero aquí también está el efecto boomerang, o vamos a decirlo en dominicano, les está saliendo el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque esa acción desproporcionada, esa acción de represión brutal, ese despliegue masivo de hombres fuertemente armados hasta los dientes, enmascarados, toda esa película, ¿verdad?, que se ha protagonizado en torno al Congreso, tenía, entiendo, un propósito de amedrentamiento. Lo que se quería era amenazar a la gente. Para que se vayan. Sí, meterle miedo. Claro, para que meterle miedo. Pero se ha logrado el efecto totalmente contrario. Es decir, porque no hay nada más peligroso para un gobierno autoritario, es decir, que desafiar de esa manera a la población. Una ciudadanía que puede parecer dormida, es decir, es capaz de sobresaltos importantes cuando siente amenazado su seguridad, su tranquilidad, su existencia misma. Y además de que el presidente hace todo eso porque él quiere que se modifique la Constitución, pero él está bloqueando el mecanismo a través del cual se modifica la Constitución, porque está impidiendo el funcionamiento del cuerpo que institucionalmente, vamos a decir, de manera institucional, estaría llamado a modificar esa Constitución, por los métodos que se quieren, que están utilizando, la presión, la coacción, el dinero. Ahora, en realidad, al hacer lo que se ha hecho, se aleja la posibilidad de esa reforma constitucional y máxime ahora con lo que le ha estallado en las manos al gobierno de la República. ¿Y cuál sería ya la pregunta final, don Max, para terminar el programa, que ya llegamos al final? En este caso de que hay una lucha interna entre dos facciones en el partido oficial, el principal partido del país, el partido gobernante, ¿cuál será la acción de la oposición política, en este caso de la APD, del Partido Reformista, del PQDC, del PRM, en torno a debilitar a esta fuerza para que se produzca un cambio en el país? Pero en primer lugar yo creo que hay que actuar con una claridad meridiana, y por eso estoy hablando como estoy hablando. La posición de la Alianza por la Democracia es la que yo estoy expresando aquí, y yo creo que a nadie le debe quedar dudas acerca de cuál es nuestro punto de vista. Ahora, cuando se adopta una actitud dubitativa, vacilante, que a veces no se sabe con quién se está, si se está con Dios o si está con el diablo, entonces la gente, la tendencia que puede tener es a desconfiar. La oposición no debe, nosotros como opositores no debemos dar lugar a que se generen esas dudas. Tenemos que actuar con franqueza, con entereza y con responsabilidad. Bueno, agradecer a don Max Puig que haya aceptado nuestra invitación, que lo contactamos y inmediatamente dijo sí, ahí estaré. Gracias por esa deferencia. Ustedes, amigos televidentes, conversamos con don Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Gracias por la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte y Junior Espinosa. Le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.